En esta lección aprenderás acerca del constructor. Veremos qué es el constructor, cómo se invoca, cuál es el uso que tiene. También aprenderemos acerca del constructor de default y la sobrecarga de constructores. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta lección en la que vamos a tratar el tema del constructor. El constructor es un elemento muy importante cuando nosotros estamos diseñando la clase y tenemos que tomarlo en cuenta y aprovechar todas las ventajas que nos da. El constructor es un método, así como hemos creado otros métodos, el constructor es un método, pero tiene características especiales. En primer lugar, va a ser un método que se va a invocar automáticamente cuando se instancia la clase. Es decir, cuando nosotros tenemos una clase y de esa clase vamos a crear un objeto, entonces hay un método que es el constructor que se invoca automáticamente en ese momento en el cual nosotros estamos llevando a cabo la instanciación. El constructor va a tener siempre el mismo nombre que la clase. Esto también es un punto importante y es la manera como nosotros y los compiladores distinguen cuál de todos los métodos que tenemos es el que va a utilizar como constructor. Entonces el constructor tiene que tener exactamente el mismo nombre que la clase que nosotros estamos teniendo. Los constructores no van a regresar nada, es decir, el constructor no va a tener como tal un return por medio del cual pueda regresar algo. Esto se debe a que el constructor como tal no tiene tipo. Es decir, el constructor no va a ser ni bool, ni double, ni float, ni string, ni nada, ni siquiera va a ser void. El constructor como tal no tiene tipo, simplemente es un método que se invoca y lleva a cabo su trabajo, pero no tiene un tipo, por eso no va a regresar nada. Otra característica importante del constructor es que el constructor en la gran mayoría de los casos siempre va a tener acceso público. Es muy importante que el constructor tenga acceso público, ya que si el constructor no tiene acceso público, entonces nosotros no podemos llevar a cabo la instanciación de la clase. Solamente en técnicas de programación más avanzadas y muy específicas hacemos uso de constructores privados. Pero digamos, en el 99.999999% de las veces, el constructor va a tener acceso público, ya que es necesario poder acceder a él para llevar a cabo la parte de instanciación. Algo importante acerca del constructor es que, como tal, el constructor no es quien construye al objeto, sino más bien es un método que se invoca cuando el objeto es construido como tal. Bueno, acá tenemos un pedacito de código y este código obviamente es más bien un pseudocódigo, no pertenece a ningún lenguaje en particular, aunque se asemeja mucho a la forma como nosotros instanciamos en Java, también en C Sharp y en C++. Simplemente nos está sirviendo para tener la idea general de lo que ocurre. ¿Cuándo se va a invocar el constructor? Bueno, habíamos dicho que el constructor se invoca al momento de instanciar. Entonces, en ese preciso momento en el cual yo estoy creando el nuevo objeto, pues viene la invocación del constructor. Supongamos acá que tenemos una clase que es la clase persona. Y vamos a crear un nuevo objeto de la clase persona que es Juan. Entonces, en la sintaxis que solemos utilizar, aunque en otros lenguajes orientados a objetos puede variar, lo que hacemos es que ponemos persona Juan es igual a new y volvemos a escribir persona y luego colocamos los paréntesis y bueno, ya iría el punto y coma dependiendo del lenguaje que sea. ¿Qué es lo que sucede acá? Bueno, realmente en esta línea están sucediendo dos cosas. Cuando nosotros tenemos el operador new es el que se está encargando como tal de llevar a cabo la instanciación. Y al momento de llevarse a cabo la instanciación está invocando un método que es el método que tiene a su derecha. Este método es el constructor que como regla tiene que llevar el mismo nombre de la clase. Por eso el método que invocamos a la derecha del new se llama exactamente igual que la clase. Si la clase es persona, ese método va a ser persona y no vamos a olvidar sus paréntesis para los parámetros. Lo que sucede en el lado izquierdo, tenemos persona Juan, simplemente estamos creando una variable Juan que puede
Bueno, guardar información de tipo persona. Recuerden que al fin y al cabo las clases son tipos definidos por el usuario. Entonces Juan es una variable de tipo persona. Puede guardar cualquier información que sea de tipo persona. Ya que tenemos la instancia creada y esa instancia existe en memoria, es asignada gracias al operador de igualdad. Tenemos el igual new, tenemos esa parte. ¿Es asignada a quién? Pues es asignada a la variable que tenemos a la izquierda, es decir, a Juan. Entonces Juan, como tal, obtiene una referencia o guarda una referencia a la instancia que nosotros tenemos en memoria creada por el new. Eso es lo que sucede cuando nosotros estamos creando o instanciando una clase. Y ya por medio de Juan, entonces nosotros podemos manipular a esa instancia que hemos creado. Esta es la forma como funciona. Al ser el constructor un método que puede ser utilizado por nosotros, entonces nos da grandes ventajas. Bueno, ¿cuáles son esas ventajas? La primera es que es un método que se invoca automáticamente cuando el objeto es construido. Entonces es un gran lugar para que nosotros podamos llevar a cabo inicialización de los atributos que va a tener ese objeto, ya que si ese método se invoca automáticamente cuando se construye el objeto, pues es excelente para que nosotros podamos colocar los valores iniciales a todos los atributos que tiene ese objeto. También es un buen lugar, si es necesario, para poder llevar a cabo apertura de archivos o alguna otra cosa que nosotros necesitemos hacer. Cuando estamos haciendo uso del constructor, entonces nosotros tenemos que colocar al objeto en un estado inicial. Y ese estado inicial tiene que ser seguro y estable. Es decir, vamos a colocarle valores a esos atributos y esos valores que nosotros estamos colocando sabemos que van a ser valores seguros con los que puede trabajar y también que el estado del objeto va a ser estable. Van a ser valores que inicialmente no nos van a provocar ningún problema en las operaciones que puede llevar a cabo ese objeto que nosotros estamos acabando de instanciar. Entonces el constructor es sumamente útil y yo les recomiendo que siempre, en todo lo posible, hagan uso del constructor para llevar a cabo la inicialización de todos los atributos que vaya a tener el objeto. Es realmente muy útil, nos vamos a quitar de muchísimos problemas, ya que no tenemos que estar buscando dónde tengo que estar inicializando qué cosa, o si ya lo inicialicé, no lo inicialicé con el valor adecuado, ¿no? Eso nos quitamos todos esos problemas al hacer uso del constructor. Y si tenemos cualquier problema con inicialización, inmediatamente tenemos un punto al cual llegar rápidamente y poder verificar esa inicialización. Entonces nos está ahorrando problemas con relación al testing y problemas con relación al mantenimiento. Aparte de darnos el beneficio de tener nuestro objeto de entrada en el arranque de una manera que esté pues totalmente estable y sabemos que tiene un estado que es seguro. Ya sea que nosotros codifiquemos o no al constructor, de todas maneras el lenguaje orientado a objetos nos va a proveer con un constructor de default. Si yo he olvidado colocar el constructor o por decisión propia he decidido no hacerlo, aún así el compilador va a crear un constructor propio. Este constructor que crea el compilador se le conoce como constructor de default. Entonces nos los provee automáticamente el lenguaje. Por eso, aunque yo no haya creado un constructor en mi clase, yo puedo llevar a cabo la creación de la instancia de esa clase. ¿Por qué? Porque bueno, el compilador me lo está proveyendo y entonces puedo cumplir con todos los requisitos para llevar a cabo la instanciación de esa clase en particular. Este es un punto importante. Ahora, todas las clases van a tener cuando menos un constructor, ya sea que lo coloquemos o no. Si no lo colocamos, el compilador lo hace por nosotros y bueno, ya está el constructor de default. Ahora, esto de que el compilador haga por nosotros el constructor de default no significa, y es muy importante, no significa que esté colocando todo el código necesario para llevar a cabo la inicialización de todos los atributos de la clase. No, no hace eso. Eso es responsabilidad de nosotros. Nada más crearía un método
por decirlo así, casi un método vacío que haría la función del constructor. Bueno, cuando tenemos el constructor de default, este método no va a hacer otra cosa más que invocar al constructor de la clase base si es que nuestra clase, bueno, está adentro de una cadena de herencia. Si nuestra clase no está adentro de una cadena de herencia, invoca al constructor del supertipo del lenguaje. En C Sharp el supertipo es una clase que se llama Object. Algo similar sucede también con Java. Entonces invoca al constructor del supertipo. Pero no va a haber nada más ahí. No va a haber más código. No va a colocar inicializaciones por nosotros ni nada. Simplemente véanlo como si fuera un método vacío o un método en lo único que hay es una invocación al constructor del supertipo y en lo demás no hay absolutamente nada. Entonces la inicialización de los atributos es responsabilidad nuestra. Y si nuestra clase obviamente tiene atributos, entonces es buena práctica que nosotros incluyamos un constructor en esa clase para que podamos hacer la inicialización de manera correcta y como debe de ser. Un concepto importante es el de sobrecarga de constructor. En la sobrecarga lo que nosotros vamos a tener es más de una versión de constructor. Es decir, podemos tener una versión de constructor que no recibe parámetros en los cuales los atributos son asignados con valores de default. Y luego podemos tener una versión de constructor que reciba algunos parámetros y entonces los atributos son asignados con los valores de esos parámetros que nosotros hemos recibido. Entonces es posible tener más de una versión de constructor y este concepto es lo que se conoce como sobrecarga de constructor. Y también, bueno, la sobrecarga de constructor nos va a dar flexibilidad en la forma como nosotros podemos llevar a cabo todo lo que es la instanciación de nuestros objetos. Quizá algunas veces necesitamos instanciar los objetos con información de default y algunas veces necesitamos instanciar los objetos pasando ciertos datos. Entonces lo haríamos con la segunda versión del constructor o con la tercera o cuarta o la que fuera necesaria. Podemos aprovechar la sobrecarga del constructor, es una herramienta muy útil y muy poderosa también. Ahora, no tenemos que exagerar con relación a la creación de sobrecargas de constructor, solamente debemos de crear sobrecarga de constructor cuando realmente es necesario hacerlo. No nada más por el poder hacer la sobrecarga tenemos que hacerlo. Solamente si yo realmente necesito tener una sobrecarga de constructor, entonces la aplico. Y si no, hago uso de mi constructor normal, indicando únicamente los valores de default que a mí me interesan.